veces no lo podamos ver ni entender, en verdad tú nos escuchas. En verdad, Señor, tú estás en todo lugar a donde vamos. Y aún nuestro suspiro más oculto, tú lo conoces, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres ese Dios cercano, real, al cual podemos hablarle, contarle lo que hay en nuestro corazón, al cual podemos decirle lo que necesitamos, las cosas que vivimos. Tú eres nuestro Dios, Señor. Y hoy queremos honrarte, Señor. Hoy queremos bendecir tu nombre. Hoy queremos, Señor, que cada persona que está en este lugar sea conducida hacia ti, Señor. Guía nuestros corazones hacia ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a atravesar el desierto. Ayúdanos a atravesar el valle. Ayúdanos a subir hasta la cima de la montaña. Ayúdanos, Señor, en cada trayecto de la vida, Dios. Gracias porque tú has dicho que no nos dejarás, que no nos desampararás. Gracias porque en verdad caminas cada día junto a nosotros, Señor. Te bendecimos. Hoy queremos poner esta semana en tus manos. Con cada reto, con cada lucha. Queremos, Señor, confiar en que tú eres el Dios Todopoderoso, que estás caminando con nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre. Y hoy queremos, Señor, preparar ese corazón para tu palabra, Señor. Enséñanos hoy más de ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Por favor, un aplauso al Señor. Tomen asiento. Saludamos a las personas que están desde el internet. Un abrazo fraternal. Déjenos saber si hay alguna necesidad de oración. Escríbanos allí, por favor. Bienvenidos sean todos. Muy bien, iglesia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo vamos? Qué bueno, me alegra mucho. Esta semana, en lo particular, para mí se me pasó muy rápido. No sé si a usted le pasó, pero yo siento que domingo fue ayer. Es que pasa muy rápido el tiempo, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Bueno, mis hermanos, vamos hoy entonces a hablar de un tema y le pido que ahora subir en el libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versos 4 al 6. Éxodo 20, versos 4 hasta el 6. Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer lo que dice allí. Y vamos de esta parte a extraer un principio que es de mucha bendición para nosotros. Éxodo 20, versos 4 al 6. Y dice la palabra de Dios: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de un tema que lo he titulado Abriendo surcos de bendición para nuestras generaciones. Abriendo surcos de bendición para nuestras generaciones. Ese es el tema que hoy quiero compartirles. Esta porción de la Biblia que acabamos de leer pertenece al decálogo de los mandamientos de Dios. Esos mandamientos son dados al pueblo de Dios justo en el momento en que han pasado un tiempo de transición, en que han sido liberados de la esclavitud, han caminado un corto tiempo por el desierto, pero han sido llevados al monte donde Dios les entrega las tablas de la ley, porque como ellos son pueblo de Dios, Dios les quiere dar unas normas que ellos deben seguir como pueblo de Dios. Y esto sigue operando hoy para nosotros. Nosotros venimos al Señor, lo conocemos como Dios y Salvador, pero Él no quiere que vivamos sin sus normas, sin su palabra. Como su pueblo, Él quiere darnos unas normas que debemos seguir por ser su pueblo. Y entonces el Señor empieza a darles los 10 mandamientos. Está hablándoles puntualmente acerca de no tener ninguna clase de ídolos, de no adorarlo, de no postrarse ante Él. Pero hay una consecuencia sobre eso. Y dice aquí: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada,
hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Qué sucede acá? Primero hay que hacer una acotación porque actualmente dentro de la iglesia cristiana hay personas que dicen que si peca el padre, Dios maldice a sus hijos y maldice a sus nietos hasta la tercera y cuarta generación. En lo personal creo que ese no es el sentido correcto de este texto. Lo que Dios nos está hablando aquí es de los ejemplos. Los ejemplos. Si usted da un mal ejemplo a sus generaciones, ellos van a abrazar ese ejemplo y Dios dice que esas generaciones van a quedar afectadas. ¿Por qué? No porque Dios las maldiga, sino por nuestro mal ejemplo. ¿Ok? Yo creo que es más por ahí, y aunque este no es el tema que hoy vamos a tratar, quien quiera profundizar más acerca de esto, le invito para que en casa lea Ezequiel capítulo 18. ¿Listo? Donde está clarísimo que Dios dice, si el padre hace lo que a mí me agrada, bien, pero si su hijo peca, no voy a maldecir a sus nietos. La palabra es muy clara. Dios no está tomando el pecado de un padre y trayendo juicio de maldición sobre su descendencia. ¿Listo? Como lo he dicho varias veces, creo que ese es un tema que en lugar de traer bendición a la iglesia, ha traído una carga terrible. Porque a veces yo no tengo la facultad de saber qué pecados cometió mi papá o mi abuelo. Me pone en una faceta de meterme, Señor, revélame cuáles fueron los pecados de mis padres, y a veces atribuimos de pronto nuestra ruina, nuestros fracasos a cosas que no tienen nada que ver con nuestros ascendentes, sino que tienen que ver con nuestras decisiones, ¿ya? A veces decimos, no, es que me está yendo así es por el pecado de mi papá. No, es a veces por nuestra responsabilidad. Ya tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero como ese no es el tema de hoy, a lo que quiero referirme es a lo último. Porque mire, que dice que se afecta hasta la tercera y cuarta generación. Pero mire lo que dice después, que me parece bellísimo. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. A mí me parece esto bellísimo. Porque poco se habla más del tema enfocado hacia una maldición, pero poco se habla de la bendición que reciben las generaciones de aquellos que aman y obedecen a Dios. Y hoy quiero que hablemos de eso, ese va a ser el tema de hoy. Mire, ¿cuán valioso es para Dios una persona que esté dispuesta a creerle y a actuar conforme a su palabra? No importa si tal vez tú eres el único creyente en tu casa, tú puedes ser un pionero de la fe que marque la historia de tu familia y tus descendientes. Tal vez tú seas el único en casa, pero déjame decirte que detrás de ti van a suceder cosas maravillosas. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios bendice hasta ¿cuántas generaciones de los que le aman y guardan su palabra? 1000. Léalo ahí. 1000. Así que Dios es bueno porque si hay alguien que de pronto hace lo incorrecto, pues ese mal ejemplo repercute solo en 3 y 4. Pero uno que le ame, dice que Dios va a bendecir 1000 generaciones. Esto es maravilloso. Dios es bueno, Dios es grandioso, Dios es magnífico. Dios dice que Él derrama amor inagotable por 1000 generaciones. Y hablando de generaciones, aunque es un tema que se discute hoy en día, es a cuántos años podemos hablar de una generación. Y una generación puede encontrar más o menos que puede referirse entre 20 y 30 años de edad, porque es la edad en la cual ya la gente se convierte en adulta y puede tener hijos. Así que una generación puede ser entre 20 y 30 años. A ver, y si estamos pilos en las matemáticas, si una generación que ama a Dios, Dios la bendice por 1000 generaciones, más o menos ¿cuántos años puede abarcar eso? ¿20,000 o 30,000? Póngase a pensar las repercusiones que tiene que usted ame a Dios. Puede que hoy en día usted diga, yo soy el único, tal vez en mi casa nadie le crea a Dios. Bueno, pero usted, a través de las generaciones y de ese amor a Dios, ¿sabe una cosa? Dios extenderá ese amor sobre usted y sobre 1000 generaciones. Estamos hablando de 2000 a 3000 años. Eso es muchísimo tiempo.
Y creo que no está para nada mal que nosotros pensemos en que nuestros descendientes vivan bajo la misericordia de Dios. La Biblia dice que David no vio justo desamparado, ni su descendencia que mendigara pan. Así que Dios es un Dios fiel a aquellos que lo aman. Dios es un Dios fiel a ellos y a sus generaciones. Para mí es muy interesante esto. Si un mal ejemplo afecta hasta la tercera o cuarta generación, no se compara con las 1000 generaciones que serán favorecidas para aquellos que aman a Dios. Y de verdad que eso es muchísimo tiempo. Y quiero mostrarles un ejemplo de la palabra de Dios, acerca de la fidelidad de Dios a esa promesa. Hay varios, pero quiero solamente citar uno. Acompáñenme a 2 de Reyes 4:1. Es solo un ejemplo nomás y vamos a estar el resto de lo que nos queda de este mensaje en ese capítulo. 2 de Reyes 4:1. Y allí dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Esta es la historia de una viuda cuyo esposo había servido a Dios, lo que nos habla de un hombre que abrió una brecha en sus generaciones. Un hombre temeroso de Dios, y déjenme que hablemos varios detalles de esta historia. Podemos ver que estaban pasando por un momento de escasez a tal punto que se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Recordemos que según la historia, la esclavitud no solamente es la esclavitud que nosotros de pronto conocemos acerca de pronto las personas de África, sino que también la esclavitud en un sentido todavía más antiguo tiene que ver con personas que estaban endeudadas y no podían pagar ese dinero o esa deuda, y entonces tenían que empezar a dar a sus hijos como forma de pago. A eso se debía la esclavitud. Según Éxodo, creo que es capítulo 12, gracias nena, nos dice que cuando eso sucedía, entonces se llevaban a los hijos durante 7 años. Y durante 7 años ellos eran esclavos de las personas a quienes se les debía el dinero. Esa era una forma de pagar esa deuda. Entonces, esa era una forma de esclavitud. También tenemos la esclavitud de las personas que eran capturadas como botín de guerra. En esa época había muchas guerras, y entonces los cautivos eran considerados como esclavos, los cautivos de la guerra. Pero en este caso, esta mujer, su esposo había muerto, le había dejado con muchas deudas, y además esos acreedores estaban diciendo: denos a sus hijos. Así que no era fácil la situación para esta mujer. Pongámonos en los zapatos de ella por un momento. Viuda, se había muerto su esposo, había quedado endeudada, y aparte de eso se le iban a llevar a sus hijos. No era fácil, ¿no? Difícil la situación. Pero esto nos va a llevar a ver una gran historia. Déjeme hablarle de algo. Aquí nos habla de las compañías de profetas, y es que en esa época en la que esa mujer le dice tu siervo, hablando del esposo de ella, nos deja ver que él pertenecía a una compañía de profetas. Las compañías de profetas del Antiguo Testamento eran una especie de escuelas donde se formaban los profetas de esa época. Ahora, recibir el don de la profecía o el ministerio profético no se da porque a usted se lo enseñe, ¿sí? Es un don de Dios, pero sí obviamente hay profetas que tienen un recorrido, que tienen una madurez, que pueden formar a los profetas que están empezando y que quieren aprender a fluir en ese don. Así que en esa época existían las compañías de profetas. Y esos jóvenes se llamaban los hijos de los profetas, así los llamaban, los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas vivían todos en un mismo lugar y era el sitio de capacitación para ellos. Siempre estaban con un profeta que era como el líder, que los instruía y les enseñaba todo para dar el mensaje de Dios. Estas compañías de profetas en su época fueron un instrumento de Dios para apaciguar el paganismo de la sociedad de esa época, ¿sí? Había demasiado paganismo. Entonces, estas compañías de profetas lo que hacían era hablar de la sociedad, de que recordaran los mandamientos de Dios, por ejemplo, el que acabamos de leer,
y entonces hablaban de que no se entregaran a los ídolos, hablaban acerca de tener una actitud correcta frente a Dios como su Señor, les exhortaban contra el materialismo, contra la injusticia y todo lo que fuera una corrupción que seguramente avanzaba mucho en esa época. Y miremos otro detalle, ¿quién era el esposo de esa mujer? Y aquí es donde esto se pone bueno, por favor no se me distraiga. ¿Quién era el esposo de esa mujer? Dije, pues le voy a contar. Imagínese que el esposo de esa mujer, según la tradición rabínica, dice que era Abdías. Y Abdías tiene una historia bellísima. Dice Primera de Reyes 18:4 acerca de Abdías lo siguiente. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Qué interesante. Esta mujer era esposa de Abdías, dice, según la tradición rabínica. Así que es muy interesante ver que su esposo fue alguien quien la Biblia pues obviamente lo llama por su nombre, un personaje que la palabra de Dios cita y nos deja ver que en esa época de persecución, donde estaba Jezabel y que quería matar a los profetas de Dios, Abdías los escondió. Y no solamente los escondió, sino que los alimentó. Imagínense lo que es hacer un mercadito para alimentar 100 personas. Calcule. Creo que eso le tuvo que haber costado, ¿cierto? Le tuvo que haber costado. Pongamos toda la logística del tema, ¿no? Esconderlos, traer todas esas raciones para que ellos no murieran ni de hambre ni de sed. Y tuvo que haber sido bastante, pero él los escondió. Así que vemos que este hombre hizo algo muy interesante por los profetas de Dios, por esa compañía de profetas. Si usted lee unos capítulos atrás, se va a dar cuenta de que hacía poco había habido una transición entre el profeta Elías y el profeta Eliseo. Y antes de que Eliseo tomara de lleno el ministerio, las compañías de profetas de algunas regiones le decían a Eliseo, ¿sí sabes que el Señor hoy se va a llevar a tu profeta, a Elías? Y él decía, sí lo sé, callen. Pero habían varias compañías de profetas en ese tiempo. Entonces, Abdías seguro que perteneció a una de esas compañías y era muy querido por las personas de su época porque él preservó la vida de estos hombres de Dios. Miren qué interesante. Entonces, aquí vemos que él era una persona conocida por esa generosidad. Ahora, nos dice este texto de Segunda de Reyes 4 que esta mujer quedó con las deudas de ese hombre. Quedó con las deudas de él. A tal punto en que no solamente no le dejó heredad, sino que la dejó con deudas. O sea que la verdad la dejó, vea, la dejó mal, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿qué pasó acá? Entonces, aquí tenemos que hablar de algo y es que, claro, este hombre fue muy generoso y quedó demostrado al sustentar a 100 personas. Muy generoso. El generoso por lo general no da porque tiene. ¿No entender? El generoso da aunque no tenga. ¿Ok? Entonces, el generoso da aunque no tiene. El generoso da porque es así, porque Dios le ha dado ese don. Es frecuente ver que las personas que son muy generosas necesitan tener dominio propio para administrar sus recursos. Y no quiero decir que de alguna manera esto esté del todo mal, pero a veces se necesita que al lado del generoso haya alguien un poco frío y calculador. ¿Sí? Tacaño, bueno, no tan tacaño, pero sí que sea frío y calculador y le diga, bueno, listo, pero, ¿sí? Listo, pero. Entonces, ¿qué sucede acá? Y esto lo viví hace poco, porque a veces hay personas que son muy generosas y eso está bien, pero a veces no se miden. En el caso de Abdías, mire lo que le pasó. Abdías dijo, lo siento, pero hay que salvarles la vida. Y resulta que Abdías colgó los guayos. No alcanzó a ahorrar, no pudo producir.
y dejó a su familia sin nada. Entonces, la generosidad sin sabiduría puede traer problemas, ¿ok? Puede traer problemas. Seamos generosos, pero seamos sabios. ¿Listo? Seamos sabios. Está bien ser generoso, está bien ayudar al necesitado, pero hay que tener sabiduría, sabiduría. Y mucho más, obviamente, hablemos de un contexto de familia, si tenemos hijos, si estamos casados, mucho más. Seamos generosos. Porque a veces uno dice, hoy estamos bien, pues hoy disfrutemos y mañana veremos. No, porfa, no haga eso. No haga eso porque el día de mañana no sabemos, ¿sí? Entonces, es mejor ser previsivo, previsivo. Es mejor que si usted recibe unos pesitos, no se los gaste todos, ¿sí? Sea amigo de su colchón. Entonces diga, oiga, gané tanto, voy a meter tanto debajo del colchoncito, ¿sí? Busque medios porque hoy en día usted tiene vacas gordas, mañana pueden ser vacas flacas. Y para que usted pueda vivir en una época de vacas flacas, ¿a dónde va a echar mano usted? A los ahorritos, ¿listo? Entonces, la generosidad necesita también una alta dosis de sabiduría, ¿sí? En los matrimonios es bueno, y lo aconsejo, el que tenga más pecho frío para administrar plata, que sea el que administre el presupuesto de la familia. Yo lo aconsejo. Porque a veces en la pareja puede haber uno que es el que ve todo y lo quiero, lo compro y se gasta la plata. Entonces a veces uno tiene que haber alguien que diga, mira, hacer las preguntas que no son fáciles de hacer. ¿De verdad lo necesitas? ¿De verdad lo necesitas? ¿En serio lo necesitas? ¿O en vez de endeudarte puedes ahorrar un tiempo y lo compras de contado? En fin, a veces hay que hacerse las preguntas. Pero a veces yo digo que en el hogar sí tiene que haber alguien quien sea así, quien diga, listo, pongámonos una meta. En el hogar hay que tener administración, ¿listo? En el hogar no es solo amor, también en el hogar tiene que haber administración. Siéntense como pareja, háganse un presupuestico. Esto nos equivale a los gastos del mes, ¿ok? El mercado, los servicios, coloque un rubro para su diversión, claro, pronto ir al cine, una comida, un viajecito, si se puede para el ahorro, si se puede, ¿verdad? Si lo puede hacer, pero pónganse de acuerdo, y por ejemplo, a veces se dice, es que esa es tu plata y esta es mi plata. No, trate de tener un fondo común, ¿sí? Así, digamos, hay casos que conozco que la mujer gana más que el esposo. Pues bueno, no importa, pero es un fondo común. Entonces administrenlo, y siempre cíñanse a un presupuesto. Cíñanse, proyéctense, que tenemos que pagar esto en tantos meses, proyéctense. Vamos a empezar a ahorrar desde este mes, cuotas de tanto, para cuando llegue el día del pago ya lo tenemos. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque a veces cuando no hay una sana administración en el hogar, vienen los problemas. ¿Qué le pasó a esta mujer? Que se murió su esposo y quedó mal. Entonces, qué bueno que haya generosidad, pero qué bueno que haya una buena administración también. ¿Listo? Veamos otro punto más. Y es que esta viuda apeló al profeta en búsqueda de ayuda. Ella viene ante él y le dice, mi esposo quien te servía ha muerto. Y mire lo que dice, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Así que ella acude a esta figura tan relevante como era el profeta Eliseo en esa época y le recuerda, mi esposo era un hombre de Dios, necesito tu ayuda. Cuán importante es recordar esa promesa de que Dios cubrirá con su amor a 1000 generaciones. Si usted hoy está pasando por un momento de dificultad, recuerde, Dios es fiel con quienes lo aman. Dios es fiel con quienes lo aman. Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios no está sometido a la bolsa de valores, al clima, a la guerra de Rusia y Ucrania. Eso no limita a Dios. Usted y yo dependemos de un Dios ilimitado. ¿Ok? Pero ella apela a esa promesa, apela a la bondad de Dios, a esa misericordia. Y en momentos de escasez, de estrechez, de problemas,
Debemos recordar que Dios ha dicho en su palabra que Él extenderá su misericordia hasta 1000 generaciones, pero ¿de quiénes? ¿Cuál es la característica de los que Dios extiende esa misericordia? ¿Y qué más? ¿Lo aman y qué? Y guardan sus mandamientos. ¿Ok? No es solamente, Señor, porque tú eres Dios me vas a sostener. Acuérdese, la vida de fe va acompañada también de nuestras responsabilidades. Y por eso Dios dice, extiendo esta misericordia, este amor a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, tal vez este sea el momento en el que usted está abriendo surcos de bendición. Tal vez este sea el momento en el que usted ve la tierra con los surcos abiertos para sembrar, pero aún no ve la respuesta. Pero lo que usted siembre en el reino de Dios, me refiero a su devoción, me refiero a su fidelidad a Dios, lo que usted siembre en ese terreno, usted lo va a ver y lo va a ver en sus generaciones. Amén. En sus generaciones. Esta mujer fue beneficiada por un gran milagro de provisión. ¿Gracias a qué? A la fidelidad de Dios a sus promesas. A la fidelidad de Dios y sus promesas. Y no fue cualquier milagro. Ahora, este profeta no era el profeta showcero que ahora voy a hacer esto y toda la gente, wow, no, es el profeta. Mire que está haciendo un milagro para cubrir una gran necesidad urgente. Aquí no hay luces, aquí no hay un Facebook Live diciendo, uy, mire el profeta lo que hace. No hay nada de eso. Hay simplemente Dios siendo testigo de esta historia, de cómo Dios vino y bendijo a esta familia. Hermanos, qué importante es servir y honrar a Dios. Qué importante. Hoy quiero animarle, hoy quiero exhortarle con cariño. Sirva a Dios donde usted está. Sirva a Dios. Sirva a Dios en su casa. Sirva a Dios en su matrimonio. Sirva a Dios con sus hijos. Sirva a Dios en su vecindario. Sirva a Dios en su trabajo. Sirva al Señor. Vale la pena. Un pastor dice que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ok? Entonces, qué importante es servir y honrar a Dios. Y tú y yo estaremos dejando un legado de bendición sobre nuestras próximas generaciones. Yo añoro ver que mis hijas sean bendecidas. Añoro que mi descendencia, si Dios me concede la bendición de ser abuelo, de ver mi descendencia. Y estoy absolutamente agradecido con Dios porque hoy Dios me recuerda que Dios es maravilloso con aquellos que le aman y le sirven. Amén. Esta mujer apela a este principio. Cuando estaba en quiebra, cuando sus hijos iban a ser llevados a la esclavitud, y apela a las promesas y a la fidelidad de Dios. ¿Qué milagro hizo Dios para ellos? Sigamos ahí en 2 de Reyes 4, pero ahora leamos los versos 2 hasta el 6, por favor. El profeta le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Qué bello milagro, ¿no? Qué bello milagro. Mira, una vara en las manos de Dios se convirtió en una gran serpiente en manos de Moisés. Unos panes y peces de un joven en manos de Jesús se convirtieron en el alimento para una gran multitud. Pero en este caso una pequeña vasija de aceite, que era lo único que tenía, se convirtió en una fuente de provisión y riqueza para esta familia. Tú puedes decir,
Pero pastor, usted no sabe, es que no tengo nada. ¿Sabes que eso no limita a Dios? No limita a Dios. Yo tengo unas preguntas acerca de este texto y mucho más hacia esta mujer. Permítame compartírselas, pero quiero decirle que esto no surge del texto, es una mera apreciación mía. Y es, ¿será que esta mujer era tan creyente en Dios como lo era su esposo? ¿Será que esta mujer sí era practicante de la fe? ¿Será que esta mujer le inculcó a sus hijos el valor de temer a Dios? ¿Será que fue así? ¿O fue una mujer que en realidad amó a Dios? A mí me da la impresión, le quiero decir, que no fue así. A mí me da la impresión de que ella va ante el profeta como algo que fue de último recurso. Puede ser una apreciación mía que esté equivocada, pero no me parece que ella fuera una mujer de mucha devoción. No pareciera serlo. Ahora, esta mujer nos da una gran lección de fe, aunque sea fe en el último momento, porque tan pronto como el profeta le dijo lo que debía hacer, fue y lo hizo. Fue y lo hizo. ¿Ok? Entonces, cuando Dios en su palabra le diga algo que debe hacer, no tarden en hacerlo. ¿Ok? No tarden en hacerlo. Seamos prontos para hacer lo que Dios nos diga que hagamos. A veces la eficacia del poder de la palabra de Dios no se ve reflejada en nuestra vida porque tan solamente nos conformamos con escucharla. Pero es que tenemos que tomar decisiones con respecto a lo que Dios nos dice. Entonces, esta mujer fue y lo hizo inmediatamente. También vemos la importancia de que las familias trabajen en equipo. Dios le dijo que fuera con sus hijos, que se reuniera con ellos. Y es importante ver los vínculos de familia, cómo son de importantes. Dentro de la vida de fe, nosotros queremos siempre resaltar la importancia de unos sanos vínculos de familia. Esto es muy importante. Mire, muchas veces, habrán excepciones, claro está, pero la gran mayoría, cuando usted está mal y todo el mundo no está, casi siempre quienes van a estar ahí son su familia. Hay excepciones, no quiero decir que esto sea una norma infalible, pero en la gran mayoría de veces la familia va a estar ahí. Y qué bueno que podamos entender que en esos momentos de crisis, cuando Dios da promesas, trabajemos en equipo. Trabajemos en equipo con nuestra familia, con la pareja, trabajemos con los hijos. Sus hijos ayudaron a traer esas jarras. Y, ¿sabe? Hay un detalle que me llama particularmente la atención. Y es que el milagro de esta mujer fue proporcional a la cantidad de amigos que tenía en el vecindario. Imagínense. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a través del profeta, ve y pide a tus vecinos muchas vasijas, no pocas. Y bueno, parece que tenía varias amigas, ¿sí? Pero imagínense que hubiera sido ese vecino que es bien caspa, que mejor dicho, ¿quién le va a prestar una vasijita? Así que, ojo, en su vecindario, sea buena gente. Sea buena gente, hágase querer de la gente que le rodea, porque usted no sabe, un día de pronto usted va a necesitar a su vecino. Así que conserve buenas relaciones con su vecindario. En este caso, mire que el milagro fue proporcional al número de vecinos que le hicieron el favor, porque cada vecino le dijo, sí, claro, Besi. Digamos que en esa época decían Besi, yo aquí estoy especulando. Claro, Besi, yo aquí le presto la vasija, tome, sí, o si fuera paisa, ¿cómo diría? Sí. ¿Qué más necesita? Eso, sí, imagínense. Sí, entonces, imagínense lo importante de verdad que es tener una buena relación con los vecinos, ¿sí? En la medida en la que sea lo posible, ¿no? Que a veces hay vecinos complicados, pero en la medida de lo posible tengamos una buena relación con los vecinos. Esta mujer sus hijos van y piden sus vasijas. Mira, hazme un favor, préstame una vasijita. Lo cierto es que, ¿por cuánto tiempo? No sabemos, pero ese préstamo duró lo que duró la venta de ese aceite. ¿Que cuánto tiempo lo vendieron? No sabemos, pero creo que tuvo que haber sido pronto porque tenían que pagar una deuda. Y mire que nos muestra esa importancia entonces de cultivar una buena relación con las personas y mucho más con los vecinos. Ahora, ese milagro viene con unas instrucciones.
Leamos el versículo 7. Y dice, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. ¿Ah? Entonces, mire qué interesante. Y es que con el milagro no solamente vino la demostración del amor y de la fidelidad de Dios a esa promesa, sino que también el milagro viene en unas instrucciones de cómo administrar ese milagro. ¿Ok? Entonces, ¿qué debía hacer ella? Debía vender el aceite para pagar sus deudas. Así que Dios hace el milagro, pero ellos deben trabajar para superar la crisis. No siempre decimos, Dios, envíame lingotes de oro. Dios le dice, sí, no, más bien le voy a bendecir con algo que lo voy a multiplicar, pero trabaje. Trabaje, mijito, sea responsable. Entonces, Dios hace milagros, sí, Dios trae provisión, sí, pero Dios no nos quita la responsabilidad de ser productivos, de trabajar, de ser esforzados, ¿sí? Mire que nosotros como cristianos siempre debemos dar un buen ejemplo de trabajar con excelencia. ¿Listo? Con excelencia, con honradez. Si usted, el horario de su trabajo es llegar a las 8, no llegue a las 8:10, 8:15. Eso habla mal. Y hay gente que se atreve a decir, no, qué pena, es que se me alargó el devocional. No haga eso. Es que estaba orando y, no, qué pena, jefe, es que se me alargó la oración. No, señora, a su jefe no le importa eso. Usted tiene que dar buen ejemplo. ¿Listo? Sea honrado en su trabajo, sea excelente. Haga siempre lo mejor, no trabaje como para su jefe, sino como para Dios. Sea excelente, sea puntual, llegue siempre bien presentado, con una buena actitud. ¿Ok? No llegue trasnochado si tiene que madrugar, que a veces llegamos con las, no ojeras, sino las orejas acá, ¿sí? No, tengamos una buena administración de la vida. Si Dios nos ha dado un trabajo, honremos esa bendición. Y ella recibió esta bendición, pero Dios le dijo, trabajen. ¿Y cómo tenían que trabajar? Vendiendo lo que Dios les dio como milagro. Ese aceite podía quedarse en la casa, pero si ellos no lo vendían, no iban a salir de la crisis. ¿Ok? El milagro estaba ahí. Antes no había nada, antes solo había un puñadito de aceite. Ahora hay una multitud, pero eso, sin trabajar, es como no tener nada. Amén. Es como no tener nada. Antes no había cómo y con qué, pero ahora lo había. Ahora hay trabajo para hacer. Entonces, tal vez usted hoy esté en una crisis, tal vez sea el tiempo en el que usted debe de rodillas pedirle al Señor, Señor, dame una idea. O muéstrame, Señor. Tal vez el Señor le diga, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué tal que el Señor le diga eso? Tal vez usted pueda hacer algo en su casa, un taller de costura. Tal vez usted pueda, no sé, tener un estudio de video. El Señor le va a decir, ¿qué hay en su casa? Porque a veces las grandes bendiciones no están tan lejos de nosotros. Mire que cuando Dios le dijo a Moisés, porque Moisés le decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando tenían que cruzar el mar. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. O sea, ya tenía la solución en su mano. Entonces Dios nos da soluciones. Cuando David tiene que matar a Goliat, la solución ya estaba en su jabalina. Ya estaba ahí las piedras, ya estaba ahí la solución. Ya estaba ahí, Dios le había dado esa solución. Entonces a veces las soluciones no están tan lejos como lo pensamos. Las soluciones están más cerca de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque Dios a usted le ha dado talentos. Y tal vez esa pueda ser una herramienta que Dios le ha dado para sacarlo adelante. ¿Sí? Uno a veces empieza a tratar cosas que uno no sabe hacer, pero a veces en las cosas que hacemos puede que esté la respuesta. Tal vez hoy la respuesta de Dios para usted sea, ¿qué hay en su casa? ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay en su vida? Tal vez ahí esté la respuesta. Ahora, así como Dios les multiplicó el aceite, también esta mujer confió en que Dios le iba a dar la bendición de venderlo. Amén. Porque Dios lo multiplicó, pero eso no significa de que no necesitara más de la gracia de Dios. Claro, la necesitaba así como para bendecirla, para venderlo. Amén.
Usted tiene un trabajo, usted tiene algo con lo que usted se gana la vida. Ponga eso en manos de Dios. Señor, hoy voy a trabajar y pido que bendigas la obra de mis manos. Yo siempre le pido eso a Dios por usted, cada mañana. Señor, bendice el trabajo de mis hermanos, que les vaya bien, dales gracias, Señor, ábreles puertas. ¿Por qué? Porque yo veo que Dios multiplicó, les dio un recurso que no tenían, pero adicionalmente les dio el favor para poderlo vender. Hoy en día, ¿cuánto cuesta un litro de aceite de oliva? Es caro igual. ¿Cuánto puede costar un aceite de oliva fino? ¿Como 30,000 pesos? ¿Más? ¿Cuánto, hermana, por ahí? ¿50? Ok, sí. Entonces imagínese, esta mujer tenía su casa llena de vasijas de aceite de oliva. Entonces Dios le dio algo interesante. Entonces también es un llamado, obviamente, a administrar sabiamente lo que habían recibido. Mire, una cosa que puede pasar. Ellos pudieron haber vendido todo y no pagar, por ejemplo. Pero entonces, aquí ¿qué vemos? Si prestamos, debemos pagar. ¿Listo? Si prestamos, debemos pagar. Siempre paguemos. Tratemos de hacer lo posible. Si no podemos, pongamos la cara. Mira, no puedo ahora, pero estoy sumamente comprometido en pagarte. No me he olvidado. Aquí estoy poniéndote la cara. No me voy a hacer el de las gafas con la deuda y yo te voy a pagar. Pero aquí estoy poniéndome delante de ti para decirte que no quiero ser responsable. Estoy pasando por un momento de crisis o no me han pagado a mí, pero quiero ponerte la cara y decirte que yo quiero pagar. Un creyente paga, ¿listo? Un creyente paga, un creyente pone la cara. Un creyente no se esconde ni manda a otras personas a decir que no está. Un creyente es honesto y dice, mira, aquí estoy, soy yo, te quiero poner la cara, dame tiempo. ¿Listo? Pongamos la cara, porque siempre debemos pagar lo que debemos. Debemos administrar sabiamente lo que se recibe. ¿Ok? Eso es como el chiste, el que se gana la lotería, ¿no? Y un premio millonario y le preguntan, ¿y ahora qué va a hacer con todo eso? No, pues voy a pagar las deudas. Y le dicen, ¿y lo demás? Ah, no, los demás que esperen. Que lo entendió, lo entendió. Estaba bien endeudado, ¿no? Estaba bien endeudado, para que lo entienda. Hermanos, finalicemos con unas aplicaciones. Amemos a Dios y obedezcamos sus mandamientos, porque vale la pena por tu alma, pero también por tu descendencia. Amén. Ama a Dios, obedécelo, porque tú estás abriendo una brecha de bendición para tu generación, para tus hijos, para tu descendencia. Dios no olvida a quienes le sirven. Y hoy recuerda, Dios no es injusto, como dice la palabra, para olvidar el buen trabajo y el amor que han mostrado hacia su nombre y hacia los santos. Entonces, tengamos en cuenta, vale la pena servir a Dios. No pensemos que servir a Dios es solamente en las paredes de una iglesia. Claro, podemos servirlo acá. Y hay actividades que requerirán que sirvamos aquí en la iglesia. Por ejemplo, en este momento hay alguien en la puerta, hay una profesora enseñándole a los niños, hay alguien con todo el tema de los versículos, está aquí su servidor, ¿sí? En fin, pero no solamente el servicio a Dios se remite solo a esto, también es afuera, hay mucho servicio para Dios. ¿Listo? Dios sigue haciendo milagros hoy. ¿Qué tienes en tu casa que Él pueda usar? Piénsalo. ¿Qué tienes en tu casa? Sé sabio con la administración de los recursos. Sé generoso con sabiduría. Trabaja con excelencia. Confía que Dios bendecirá la obra de tus manos. Paga tus deudas y finalmente ahorra si te es posible. Amén. Ahorra si te es posible. ¿Y qué tiene que ver esto con el Evangelio? Déjame decirte que tiene mucho que ver. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es el gran profeta. El gran profeta de Dios, que vino a traernos un mensaje mucho más relevante que el mensaje de Eliseo para esta mujer. Es un mensaje de reconciliación con Dios. Él vino para decirnos que Dios está dispuesto a perdonarnos si creemos en Cristo como Señor y Salvador. Y Él se hizo maldito en una cruz para que tú heredes sus bendiciones.
Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Damos gracias porque hoy nos has enseñado un maravilloso principio que tiene que ver con tu misericordia y tu bendición por 1000 generaciones. Hoy te doy gracias porque en este lugar hay varias personas que se han comprometido a amarte y a obedecer tus mandamientos. Y hoy, Señor, sabemos que tú cumples tu palabra y tú has dicho que vas a bendecir hasta 1000 generaciones de aquellos que te aman y obedecen tu palabra. Hoy te pido, Señor, que bendigas sus vidas y que bendigas sus generaciones. A los que tienen hijos, los que tienen nietos, los que tienen descendencia. Yo ruego que esta promesa, Señor, les alcance en gran manera, Señor. Aquellos que tienen planes de casarse, Señor, qué bueno que recuerden esta gran responsabilidad, amar a Dios y guardar sus mandamientos en el matrimonio. Señor, que nuestros hijos sean bendecidos. Señor, hoy tomamos un tiempo para orar por nuestros hijos. Te pido que los bendigas. Te pido, Señor, que salgas a su encuentro con bendiciones maravillosas, sobreabundantes. Señor, te pido que nunca, Padre, ellos queden en bancarrota, queden en deuda, queden en vergüenza, pero sobre todo que nunca caminen sin ti, Señor. Que sean hijos que te amen y te sirvan. Hoy te pido por cada persona que está aquí y los que verán este mensaje, Señor, que tu misericordia les alcance a ellos y a 1000 generaciones, Señor. Te amamos hoy, Dios, porque vemos este ejemplo y podemos hablar de varias cosas que podemos llevar a nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque vemos el ejemplo de un hombre generosísimo, al cual tú le honraste al cubrir la necesidad de su esposa y de sus hijos después de que partió hacia tu presencia. Gracias, Señor. Qué bueno es abrir surcos de bendición para nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque también nos enseñas a ser sabios con la generosidad. Debemos dar, ayudar, pero con sabiduría. Señor, gracias porque esta mujer apeló a esta promesa, recordando que tú eres el Dios que bendice las generaciones de los que te aman y te honran. Gracias, Señor, por ese gran milagro de provisión, porque tú hiciste un gran milagro, le diste una gran provisión, Señor. Gracias, Dios mío, porque si en este lugar hay alguien que esté padeciendo una gran necesidad, hoy, Señor, quiero rogarte, trae un milagro más para estas personas, trae esa multiplicación. Multiplica hoy lo que significa o representa ese aceite en sus vidas, Señor. Lo que es su trabajo, Señor, aquellos con lo que se ganan la vida, bendícelo, Señor. Bendícelo enormemente, Señor. Te pido, Dios, que después de este día personas puedan contarnos lo que tú has hecho, Señor. Te pido que saques a aquellos que estén endeudados, que tengan comprometidos sus bienes, su futuro, Señor. Ruego hoy que tú les bendigas y les multipliques. Y también dale, Señor, la sabiduría de administrar correctamente el milagro, Señor. Trabajar honradamente, pagar lo que se debe y vivir, así sea con lo poco que quede o lo mucho, pero vivir con contentamiento y con una sabia administración, Señor. Te amamos porque Cristo es el gran profeta, el que vino a traernos un mensaje aún más relevante que el mensaje de Eliseo a esta mujer. Es un mensaje de vida eterna, Señor. Y todo aquel que te cree tendrá bendición y vida eterna, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hoy vamos a tener la Santa Cena, así que le ruego que me dé, por favor, unos 5 minutos y vamos a participar de la Santa Cena. La Santa Cena es uno de los memoriales que nos dejó el Señor en su palabra y mientras tomamos la Santa Cena, ¿qué debemos hacer? Les recuerdo, analicémonos, si tenemos algo que debemos pedirle perdón a Dios, en este momento hablemos con Él y pidámosle perdón. Señor, en esta hora, antes de tomar la Santa Cena, tu palabra dice que nos examinemos y si hay algo, Señor, de lo cual sepamos que te ofende o que te haya ofendido, queremos pedirte perdón, Señor, y queremos participar de esta Santa Cena de la mejor manera. Hoy nos acercamos a ti, el gran profeta, Señor, que nos ha invitado a su mesa para recordar
el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para que fuéramos bendecidos en toda bendición en los lugares celestiales. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar con el pan y el vino para que participemos de él. Gracias. Gracias, mi hermano. Señor, mientras llega el pan y el vino a nuestra silla, hoy recordamos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Y hoy en tu presencia, Jesús de Nazaret, pedimos tu ayuda para aquellas luchas económicas que pueda tener la iglesia y las familias. Hoy ruego, Señor, vuelve a multiplicar panes y peces, vuelve a multiplicar la harina y el aceite. Vuelve a multiplicar, Señor, el aceite de oliva, lo que hay en casa. Vuelve a multiplicar, pero con un corazón nuevo, Señor, con un corazón nuevo. Hoy, Señor, te doy gracias porque has venido a traer esta palabra, Señor, para aquellos que están luchando. Y te suplico, Señor, bendícenos en gran manera, Señor. Bendícenos en gran manera a todos, Señor. Señor, participamos hoy de la Santa Cena. Levante su pan. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan y demos gracias por su ofrenda para nuestra salvación. Gracias, Señor, por dar tu cuerpo para perdonarnos, para hacernos limpios y libres delante de Dios. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos del vino. Señor, en esta hora recordamos que tú eres el profeta que no muere, Señor, que permaneces vivo para siempre, para interceder por nosotros ante Dios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra bendición, Padre. Hoy te pido, Dios del cielo, bendice esta semana que estamos iniciando. Te pido por aquellos que están padeciendo por luchas de salud. Ruego sanidad para ellos, Señor. Aquellos que estén batallando con depresión, con ansiedad, con temor. Rogamos por el poder de tu Espíritu que traiga sanidad para ellos, Señor. Padre Santo, oramos por la economía de mis hermanos, por sus negocios. Bendice hoy la obra de sus manos, Señor. Bendice la obra de sus manos, bendice su trabajo, su negocio. Bendíceles. Bendice los matrimonios de la iglesia, Señor. Grandemente, permite que cada día podamos tener hogares como tú los deseas, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros niños. Y gracias por esta semana que empieza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, bueno, un aplauso al Señor.
3 cositas para ser despedidos. La primera, vamos a tener bautismos, así que por favor, las personas que deseen dar este paso, porfa se pueden acercar a mí. Quiero recordarles algo, habíamos hecho un curso, entonces aquellas personas que de pronto tengan dudas sobre el tema, por favor se pueden acercar a mí o a don Mario o a doña Caterín. Y si usted no tomó el curso, vamos a tener un curso para dejarlo al día con los demás, para que podamos dar el paso al bautismo, ¿listo? Entonces ese es un anuncio bien importante y lo vamos a tener dentro de poco. Así que porfa, cualquier información que requiera se acerca a mí, a don Mario o a doña Caterín, ¿listo? Recordarles que este miércoles estamos a las 8 de la noche por Facebook Live y gracias a las personas que han participado en la canasta de amor, porque ha bendecido a varias personas y queremos darles las gracias por eso y que Dios también multiplique su alacena. Amén. Y bueno, las personas que deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Quedamos despedidos, mis hermanos. ¡Ay! Roseli, gracias. ¿Quién más cumplió años en estos días? Bueno, entonces, porfa, pasen aquí. Vamos a cantarles el cumpleaños. ¿Cuándo cumpliste años? No, mentiras. Pasen aquí adelante. ¿Cuándo cumpliste años, Ingrid? El viernes. ¡Qué bien! Happy birthday. Bueno, vamos a cantarles el cumpleaños. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños. ¿A las 2? Cumpleaños feliz, Dios les dé la salud. Bendiciones también, Dios les cuide y les guarde, ahora y siempre, amén, amén. Vamos a orar por ellas. Señor, damos gracias por las vidas de nuestras hermanas, pedimos, Señor, tu bendición sobre ellas, Señor, que nunca les falte tu presencia, tu favor, y que hoy esta palabra, Señor, les alcance en gran manera, Señor. Gracias por sus vidas y gracias por tenerles aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Bueno, mis hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Un abrazo para los que están desde casa.